Ahí creo que ya estamos listas. Sí, ya estamos conectadas. Pues excelente tarde. Ahí estamos. Sí, ya nos escuchamos. Perfecto. Pues muy bonito sábado. ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más de Mujer 2020. Hoy estoy súper contenta porque ahora sí que me toca compartir este espacio de ciclo y esta charla con mujeres que inspiran, con Samantha Luna. Samantha, que pues tuve el placer de conocer en una cata en línea y que fue maravilloso este encuentro porque de alguna manera, pues yo creo que también fue el ver a una mujer en este mundo de la champán, del vino, y atreverse y de repente innovar y de repente, como lo decíamos antes de entrar al aire, pues darnos esta oportunidad de ir más allá, de trascender y de saber que si tenemos una pasión en la vida, bueno, pues ahora sí que podemos hacerlo el proyecto de nuestra vida. Bienvenida, Samantha, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Muy bien, muy bien, muy bien. Es sábado y contenta de estar en fin de semana. ¿Y Pues tú? les cuento que Samantha está desde París, nuestro uso horario es diferente y tuvimos que hacer que coincidiera en este proyecto, pero la verdad yo muy contenta de tenerte en este espacio de Mujer 2020, en este ciclo de charlas con mujeres que inspiran. Y bueno, voy a hablar un poquito de Samantha, de su semblanza. Ella es mexicana, un 90% queretana, orgullosamente. Tiene una licenciatura en química farmacéutica, curiosamente, y máster en enología. Ella, pues, apasionada también del tema de los vinos. Hace 8 años está por allá por Francia, trabajando en regiones como Napa, bueno, Champagne y Bordeaux. Y actualmente en la región que estás, ¿cuál es, Sam? Estoy en Borgoña, de En hecho. Borgoña, ok. Y bueno, pues hace 3 años aproximadamente saltando al comercio del vino entre París y Nueva York, y actualmente pues trabaja para Champagne Henriot, que dirige pues la gran casa, en este caso de Champagne. Pues la verdad es ahora sí que el lugar de esta entrevista es tener un espacio para compartir y transmitir esta pasión también a México y un granito del conocimiento sobre los vinos franceses y particularmente sobre la champagne, que es maravilloso y ahora sí que el elixir. De toda Entonces, mujer. Sam, pues me encantaría empezar con esta maravillosa charla y que nos cuentes un poquito del champán, de qué es, cómo nace y un poquito de su historia para empezar a adentrarnos. Claro. Bueno, pues es una región obviamente bastante importante en el mundo del vino en Francia. Y de hecho, desde la Creo época de que los ya romanos. estamos listas. ¿Perdón? Adelante, sí, adelante, adelante. Bueno, podemos decir que el viñedo fue plantado realmente por los romanos, entonces hace muchísimos, muchísimos años. Hubo un fenómeno muy importante en Francia que marcó la viticultura, que se llama el filóxera. Entonces había viñas, mucho más viñas plantadas en todo el territorio. Llegó este pequeño insecto que se llama filóxera y mató muchísimos viñedos. Entonces la gente, después de esto, se empezó a cuestionar sobre la calidad, etcétera, y empezaron a hacer un poco más, a poner más enfoque en Atención. exactamente la viticultura. Entonces, la calidad en el vino en general subió bastante. Algo que los franceses realmente fueron muy inteligentes e innovadores fue el hecho de dar una apelación de origen controlada, el famoso AOC o AOP, ahora es AOP, protegida, una apelación de origen protegida, que delimita las regiones de vino. Y realmente esta institución se encarga de controlar todo, desde cuánta distancia hay entre una viña y otra, cuántas uvas tiene cada viña por plantita, tienes que respetar todo, el rendimiento, cuánto jugo vas a tener, está prohibidísimo obviamente regar, arrozar las viñas, porque normalmente es como si mataras un poco la tipicidad del conjunto, porque obviamente el conjunto de champagne y de cualquier región de vino en Francia va a ser no solamente la meteorología, sino los métodos ancestrales con los que se trabaja el suelo y con los que se hace el vino, y también obviamente pues el suelo es como una de las cosas más importantes. Y bueno, pues champagne en realidad hace muchísimos años hacía únicamente vino tinto y vino blanco, solo que pues siempre ha sido conocido que es una región donde hace bastante frío,
Y la gente, pues obviamente el vino con mucho frío era bastante ácido y ligeramente agresivo. Entonces, de hecho fueron los sacerdotes que hacían el vino en aquella época y pues era un vino rudo, un vino bastante duro a beber. Entonces, justamente, de hecho, en aquella época ni siquiera existía las botellas de vidrio, todo se hacía en barrica. Entonces, de repente, con el clima, la fermentación empezó como a llegar demasiado tarde. Y, Ok. o sea, más bien hacía una segunda fermentación, que es lo que ahora se hace en botella, y de repente pues explotaban las barricas o había muchísima presión, etcétera, y se dieron cuenta que pues había un fenómeno chistoso, ¿no? El hecho de que haya otra fermentación, que las burbujas se hagan adentro de un contenedor. Y pues dijeron a los ingleses que estuvieron aquí en alguna época, les encantó este fenómeno. Y bueno, dijeron, pues hay que reproducirlo. En Francia, realmente champán no tenía la reputación que antes, que ahora tiene. Entonces, justamente con la aparición de la botella, pues fueron perfeccionando obviamente la metodología y fue gracias a eso que dijeron, bueno, en realidad es un producto bastante atractivo que empezó a gustar. Desde aquella época realmente el champán empezó a ser bastante prestigioso porque se bebía en los castillos, se Y bebía. cuéntame algo, Sam, ¿y tuvo algo que ver como la mujer en el tema de la creación como tal del champán? Porque esa es una súper pregunta. Claro, claro. Bueno, a esto quiero llegar después con la historia, porque al principio fue realmente, pues, creado y dirigido por los hombres como en cualquier lado, pero la mujer llega después, te lo voy a contar, porque, bueno, justamente empezaron a trabajar sobre los métodos, etcétera, y justamente en esta región, y muy específico, porque yo me he metido un poco en la historia para ver por qué. Yo pensé que estaba relacionado con las guerras, pero no. Entonces, bueno, cada casa de campaña empezó a crecer, obviamente, en su reputación y todo, mucho, mucho gracias a los reyes de Inglaterra, gracias a la alta burguesía también en Francia, y realmente empezó a ser una bebida que gusta mucho a la mujer. Si vemos un poco el perfil, yo creo que, porque da mucho placer en general el vino, pero el champán tiene algo más. Es el gas que ayuda un poco a que monte esta euforia en la sangre, eh, esta energía que te mete un poco en la festividad. Porque realmente Claro, esto es que automático, Sam, es automático. Ah, destapa una botella de champán y hay algo que celebrar. Así totalmente. sea el día a día. ¿A poco no? Totalmente, totalmente. Y yo, bueno, para mí es realmente uno de mis vinos favoritos, que me da realmente mucho placer de beber y compartir. Pero todo esto con la historia, porque lo he leído, realmente empezó gustando mucho en la corte, a las mujeres, a las reinas, etcétera, en las grandes festividades que hacían. Es mucho un producto de mujer desde hace siglos. Entonces, bueno, obviamente empezó con la consumación, pero con el tiempo hubo muchas modificaciones. Hubo muchas mujeres en el mundo de la producción de champán que se quedaron viudas. Entonces, esto es un dato importante porque cuando la mujer enviudece, ¿qué hace? Pues toma las riendas de la casa. En este caso, pues conocemos a muchas, ¿eh? Para empezar, Veuve Clicquot. Veuve significa viuda y todas las champañas que tengan en su marca la palabra Veuve quiere decir viuda de tal familia. Entonces, pues muchas, muchas mujeres, y incluso actualmente es una región muy específica, porque la viticultura, el vino, sigue siendo un mundo de hombres, sobre todo en la producción, en las ventas, pero la producción es 100% masculina y mismo con un poco de machismo. Al menos en Francia, yo estoy hablando por Francia, en quizá otros países funciona diferente. Y champagne es específico que hay muchas mujeres a la cabeza de las casas. Hay muchas dirigentes mujeres, hay muchas mujeres que tomaron la herencia de su familia y que dirigen hoy en día a grandes casas de champán. Entonces, por ejemplo, también tenemos a Veuve Pommery, es otra casa bastante importante, que después fue adquirida por otra familia, Franken, y también es una mujer. Entonces, realmente hay muchos ejemplos en los cuales la mujer está involucrada en el champán. Yo creo que no solamente es un producto que da mucha euforia y placer, sino que también atrae a las mujeres para trabajar en ese medio. Eh, Claro, y algo que me gustaría también saber si esto es algo cierto. Siempre he pensado que las mujeres tenemos un paladar, o sea, lo que voy, un sentido sí, sí, diferente al degustar, al poder disfrutar, no sé, un vino tinto, un champán. Entonces, estas mismas
características, por así decirlo, de ese paladar, por así decirlo, creo yo que tienen a bien el hecho de saber que podemos apreciarlo mejor, que somos un poco más detalladas en cuanto a saber la composición, a de repente identificar elementos. Yo creo que es por eso que nos gusta tanto. Claro, 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 claro. Y bueno, obviamente, yo creo que es difícil quizá empezar a descubrirlo. Una vez que lo descubres no lo puedes dejar. Simplemente yo creo que como primera experiencia, cuando empezamos a involucrarnos en esta consumación, o sea, en el hecho de comprar champán y beber champán, simplemente es practicar, 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 o sea, probar muchas champán y encontrar lo que te gusta, porque al final lo que es importante es pues encontrar lo que le gusta a tu paladar y encontrar el momento para compartirla y yo creo que es un producto magnífico, magnífico, magnífico. Exacto, y sobre todo que nos puede, yo creo que en determinado momento, eh, hablar no solamente del tema de celebración, sí, yo creo que pues la vida por sí sola ya es una celebración, todos los días tenemos algo pequeño que celebrar y qué mejor manera de poder hacerlo, y yo creo como se debe ahora que vienen las fiestas mexicanas, que también creo yo que esta relación de Francia y de México, siempre tan entrañable, creo yo que también ha venido a bien ahora a sacar del champán de esa Claro. zona clásica que antes era para solo los grandes eventos y ahora lo vamos a platicar más adelante, que ahora hacerlo en la cotidianidad, Sam, que ahora hacer estos maridajes de repente exóticos, de repente, de alguna manera se pueden llevar a cabo sin ningún, o sea, a lo que voy, puedes marinar comida mexicana, en este caso, a lo mejor un buen champán, ¿no? Entonces, a lo mejor un chile en nogada con un champán rosé, creo yo que se puede fácilmente adecuar a muchas cosas. Ahí vamos a platicar de esta magia en este caso, de los maridajes más adelante, pero me gustaría que nos hablaras un poquito particularmente de lo que puede ser el tema de la clasificación. Hablábamos y lo conocemos, que el tema es de repente clasificación de origen y luego de repente identificamos algunas champán que es brut, otra que es, por ejemplo, un poco más no tan seca y Claro. van ahí cambiando. Entonces, ¿nos pudieses hablar un poquito alrededor de ese tema, por favor? Claro. Bueno, para llegar antes de las cuvées, me gustaría hablar de cada región en Francia tiene su clasificación de acuerdo al suelo o de acuerdo a la región. En este caso, Champagne tiene el nivel de como village, que se llama pueblo, el nivel Premier Cru y Grand Cru. Entonces, ¿por qué las casas de Champagne tienen diferentes referencias, o sea, diferentes botellas, diferentes etiquetas? Porque cada casa de champagne obviamente tiene su estilo, pero cada una tiene un focus diferente. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Henriot. Bueno, en Champagne tenemos, como lo dije, Village, que es como pueblo, o sea, la clasificación pueblo, que es la primera, Premier Cru y Grand Cru. Obviamente, Grand Cru es el top, pero algo rico en esta región es que es el pueblo entero que está clasificado como Premier Cru, como Gran Cru. Es como si todo Monterrey fuera un Gran Cru y como si, no sé, Coahuila fuera un village y Chihuahua es un Premier Cru. O sea, quiero decir que toda la región está clasificada. Obviamente es súper pequeño, ¿eh? Yo estoy dando el ejemplo de los estados en México, que es enorme, pero realmente el área es súper pequeño. Son solo 30.000 hectáreas plantadas de viña. Entonces, por ejemplo, en el caso de Henriot, gracias a la historia y todo esto, la familia tiene muchísimo focus con el Chardonnay. Entonces, hay 3 regiones importantes en Champagne que yo puedo decir. Bueno, la voy a cortar en 2 regiones para que... Ok, está Reims es la capital de Champagne, y está la Côte de Blanc, que se llama la Costa de Blancos. Entonces, las mejores viñas para hacer el Chardonnay están en la Côte de Blanc y las mejores viñas para hacer el Pinot Noir están en la montaña de Reims. Entonces, la familia Riou, que a la base tenía muchas viñas en la Côte de Blanc, dijo, pues yo voy a hacer un Brut, yo voy a hacer un Blanc de Blanc, que es mi flagship, mi bandera, lo que va a representar la casa. Voy a hacer un Rosé. Hay 2 métodos para hacer el rosé, porque para esto Champagne, la única región que rompe con todas las reglas
que en Francia deben de seguir. Está prohibido en Francia hacer un rosado mezclando el tinto con el blanco, pero en Champaña es la única región que está aceptado. Wow. Entonces, puedes hacer el rosado así o puedes hacer el rosado un poco macerando la uva del Pinot Noir, o sea, dejándola un poco en contacto con la piel para que dé todo esta coloración. Y bueno, entonces, normalmente la gama de base sería un Brut, un Blanc de Blanc y un rosado. Depende, por ejemplo, en caso de tenemos una muy buena parte de Premier y de Grand Cru, entonces tenemos la Cuvée Prestige, donde todo el conjunto son uvas que vienen de pueblos de Premier y de Grand Cru. Y aún así, sí hay un muy buen año, porque Champagne es especial. Entonces, Champagne es como el coñac. Si hoy abres una botella, hoy en el 2020, y en 10 años tu hija abre otra botella, el objetivo es que sea la misma, o sea, el mismo perfil. Wow. Es como el coñac, tras generaciones, normalmente el objetivo es que sea el mismo perfil. No es como el vino, que depende mucho de cada año, el vino tranquilo, por decirlo. La añada, exacto. Cambia. Entonces, solamente cuando hay un año muy especial, que este es un añazo para el vino, haces una cuvée milésime, o sea, una cuvée con añada. Añadas muy buenas, por ejemplo, 2008, es una de las más recientes, 2012, y depende de cada casa, deciden o no hacer una cuvée añada. Entonces, casi Okay. siempre empiezas con un Brut en la gama. El Brut significa que es, obviamente, el estilo de la casa. Entonces, como lo dije, lo pruebas ahorita o compras otra botella en los 20 años, debe ser el mismo perfil, porque eso es lo que identifica a la maison, a la casa. A la casa. Y exactamente, el Blanc de Blanc se llama Blanc de Blanc porque solo son uvas de blancas, o sea, puro Chardonnay, el rosé, entonces la combinación de Pinot Noir o Pinot Meunier con Chardonnay y las añadas. Nosotros tenemos también un rosado milésime, bastante bueno, by the way, pero cada casa decide lo que quiere hacer. Normalmente, al menos hay tres referencias. Claro, y me parece maravilloso que ahorita que nos hablabas de estas clasificaciones, también saber que, bueno, que cada paladar es distinto. Al final del día, pues de alguna manera tus gustos, es por eso que debes de alguna manera tener yo creo que esta curiosidad por incursionar en diferentes tipos de champán, diferentes tipos de vino, para que puedas decidir cuál es como tu favorito, ¿no? Porque muchas veces no, es el más conocido, ese voy a comprar. Puede ser el más conocido porque es el de la casa y es de alguna manera como la bandera de esta marca o de esta viñedo, ¿no? Pero al final del día, tu paladar puede tener o puede preferir sabores dulces, sabores un poco más intensos, más secos, y esto es lo maravilloso de la diversidad también, de la oferta que de alguna manera ya se tiene y se cuenta y que también puede complementarse muy bien, y a eso quiero llevar mi siguiente pregunta. Recientemente hemos visto fabulosos maridajes con comida mexicana, champán, vinos tintos mexicanos, vinos franceses también, pero ahora que estamos prácticamente, Sam, en el mes patrio, que nos toca festejar, nos tienes que aconsejar platillos mexicanos que sí, ok, un buen tequilita, claro que se disfruta, pero también un buen champán Pero para que de empezar, repente, el aperitivo. ajá, uh-huh, sí, Sí, para empezar el sí, aperitivo. A mí, bueno, lo ideal y refrescante y delicioso para abrir las papillas gustativas antes de cualquier comida, pues un muy buen Blanc de Blanc que tenga mucha mineralidad y este lo puedes tomar solito, no necesitas acompañarlo con ninguna, pues, y con algún canapé, algún entremés y nada, es lo solito. exacto, pero para abrir el apetito, para mí un Blanc de Blanc, perfecto. De hecho, bueno, antes de dar ejemplos, pues en la región de Champagne se bebe champagne, punto. Yo he estado en muchas cenas donde la gente trae botellas buenísimas de tinto, pero el champenois bebe champagne. O sea, puedes hacer una cena entera con 8 tiempos y todas acompañadas con puro champagne. Entonces, de que Wow. se puede, se puede. Y cierto que no necesitamos ningún pretexto para abrir una botella, simplemente querer compartirla y estar feliz. Pero bueno, aperitivo, yo voy por el Blanc de Blanc 100%, es con un poco de acidez que dé un poco de excitación a las papillas gustativas. Sí, está Papilas correcto. gustativas, es correcto, papilas gustativas. Y bueno, yo creo que no hay mejor que el rosado para acompañar todo lo que tenga un poco de salsa, todo lo que tenga un poco de picor. Ahora que me dijiste y se me hace agua la boca,
el chile en nogada, perfecto con el rosé. ¿Por qué? Porque el rosé tiene este lado del pinot noir que está lleno de fruta y que está un poco rondo y un poquito más, no pesado, pero un poco más con fuerza. Y tiene este lado del chardonnay que también va a dar esta fineza y esta acidez como para hacer un buen balance. El rosado también tiene un poco de, pues no sé, quizá frutos rojos o tipo aromas, tipo de rosa, que van a Sí. acompañar perfecto, en este caso, la granada que lleva arriba. Ay, delicioso el chile en nogada. Pero Imagínate hasta un champán rosé ahí tal cual. No, no, no. delicioso, hasta un cochinita pibil, a mí se Ajá. me hace excelente con un poco de champán rosé. Y el champán rosé casi siempre está asociado al postre. Champagne rosé o el demi-sec. Y cierto que, bueno, hay muchos postres que pueden ir con esto. Yo creo que en México en realidad no somos tanto de postre. Siempre hay un postre por ahí, pero no hay un postre realmente muy típico de cada región. Sí, comemos un poco de dulcecito, pero nuestra comida en general es más salada. Es más salada, exactamente. Sí, nuestros tiempos y buenos tiempos van desde entrada, no sé, por ejemplo, ahorita que están en el tema de las cenas mexicanas, me ha tocado asistir a algunas que te dan estos como sopecitos desde diversos, con diversos como cochinita pibil, chicharrón, cositas y salsitas, y obviamente desde ahí estás dándote cuenta que prácticamente el protagonista no es el postre. Definitivamente a lo mejor tienes un muy buen digestivo, pero el son que de alguna manera te marca cada uno de los tiempos va incluso a sopa de tortilla y luego pasan al chile en nogada y luego por ahí tienen algunas, como ya sabes, guarniciones complementarias deliciosas, a veces en base a maíz. Entonces, me ha tocado ver, por ejemplo, también usado el camote como guarnición y con un blanc de blancs maravilloso. La verdad es que creo yo que esta versatilidad también de ir un poco experimentando y viendo esta compatibilidad bajo esta recomendación tan valiosa que nos haces, de decir, bueno, un champán rosado, podemos fácilmente meterlo con cochinita pibil, con el tema de los chiles en nogada, a lo mejor un poco más, una comida un poco más picante, Sam, en el caso, por ejemplo, del mole, del tradicional mole y todas estas cosas, ¿con qué irían bien? Yo creo, la verdad, que el mole es bastante fuerte y quizás sea un poco, intimide un poco el paladar para un champán, pero si hay que acompañarlo, yo aconsejaría un champán bastante, un hombre, ¿sabes? Tipo, bueno, o sea, no quiero decir marcas, pero un perfil un poco más manzana cocida, ¿sabes? Hay champáns que son un poco más viejos, Ajá. o que tienen un poco, bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, pero para hacer el blending hay algo que se llama el vino de reserva, que es como la Así. acumulación de años y años y años, y depende de cuánto vino de reserva tengas, el perfil puede ser un poco oxidativo. Oxidativo sin ser peyorativo, quiero decir que tenga como un paladar un poco más metálico y que Ujú. sea bastante potente. Entonces, cuando hacemos un puré de manzana, por ejemplo, y se cose y tienes en tus papillas esta manzana realmente concentrada, pues un champán con un perfil más oxidativo o un champán de una añada bastante vieja, que sea bastante potente en boca y mismo pesado si lo tomas solo, yo creo que sería lo ideal para acompañar pues quizá una carne, yo iría un poco más para quizá un corte de carne, siendo un Claro, más importante que por esta. acá en el norte, y tú conoces Monterrey seguramente, acá nos encanta la carne asada, entonces que también la gente como que le pierde un poquito también el miedo, la carne asada va perfecto también con champán. Claro, Y claro. todo este conjunto de elementos que de repente se suma a una carne asada acá ahora es desde vegetales al vapor, por ejemplo, calabacita, nopalitos, obviamente las salsas, una salsa en molcajete, carne asada, cortes, y que de repente ver, ay, pero qué champán le va mejor, qué puedo poner al lado sin que obviamente le robe o le haga competencia. Nada le hace competencia a la champán, lo sabemos, pero sí puede ir como muy bien acompañado. ¿Cuál sería ahí la recomendación en el caso de carnes asadas? Igual. Sí, bueno, y como lo dije antes, un champán más que nada oxidativo con una potencia bastante fuerte. No, ok, bueno, para ser honesta, hay la oferta en México, solo hay que buscarla. Es más, bueno, obviamente yo recomiendo Vinoteca porque trabajamos con ellos, pero hay que ir,
ok, en el supermercado vamos a encontrar una buena oferta, como las típicas marcas que todos conocemos, pero es más que nada ir a tiendas especializadas un poco más gourmet, donde vamos a encontrar otras marcas que ofrecen otro perfil. Y yo creo que, mira, y para no mentir, México es el país número 10 de consumación de champaña. Wow. ¿Lo sabías? No, yo tampoco lo sabía hasta que comencé a venderla. Yo creo que México está muy dominado, obviamente, por dos marcas que son bastante dominantes y que obviamente mm, dan mucho porque es una producción bastante grande. Pero si queremos un champán un poco más, bueno, si ya probamos eso y no encontramos que sea nuestro placer o queremos conocer más de champán, el hecho de ir a una tienda un poco más especializada que venda Claro. productos PET, seguro lo encontramos. Y mismo, no hay que irnos muy lejos, tipo Liverpool y todo esto. De repente tienen algunas otras marcas que nos pueden ofrecer este placer extra que lo que encontramos generalmente en cualquier supermercado. Comercialmente, exacto. Pues nos están dejando saluditos para acá. Saludos a Mayra Pineda desde Guadalajara, que siempre por allá está presente. Juan de Dios Aguilar, un saludo. Juan de Dios, otro fan del vino y del champán. Mayra Pineda nos pregunta, ¿cuál puede ser como, nos pregunta una recomendación de un champán que pues simplemente sea para festejar? Pues en este caso debe ser fiestas mexicanas aquí en México, o sea, como ponerse a tono con el tema del champán y México. Ya señalamos varias, pero me gustaría que también nos compartieras, ya casi por llegar al postre, para darle esta sugerencia a Mayra, que de alguna manera un champán que pueda ser, pues de alguna manera versátil en cuanto al tema de que pueda ir con postre o que pueda disfrutarse solito. Creo que es una doble recomendación ahí. Claro, bueno, como lo dijimos antes, para empezar a calentar el ambiente, un blonde blanc está perfecto, pero cualquier brut igual que no, Cualquier que no, brut, que cualquier no sea brut. muy dominante, porque hay bruts, por ejemplo, de pequeños productores que tienen un perfil bastante agudo, o sea, muy puntiagudo, muy ácido, pero hay bruts que son un poco más, bueno, digo, no estoy viendo mi producto, pero el brut de arriba es bastante fácil de amar porque es una mezcla entre miel, entre avellanas, y yo creo que es bastante agradable mismo para empezar o para terminar la comida. Y muchas veces le tenemos miedo, y mismo a mí casi no me gusta, el champagne de sec que tiene un poco de azúcar. Demi-sec es el semiseco, así en la etiqueta, semiseco, ¿verdad? El Dice demi-sec. demi en francés como D-E-M-I, demi-sec. Quiere decir que tiene una cantidad un poco más alta de azúcar. Es muy pesado si lo bebes solo, pero hay que hacer el ejercicio de beberlo en el momento del postre. Y el champán, si Okay. es un buen champán, es como si no fuera un champán dulce, porque obviamente el postre es más dulce. Entonces, es una buena combinación, un demi-sec, para terminar la cena con un postre. Pero Ahí mismo es. si la gente consigue muy buenos quesos para antes de pasar al postre, igual yo recomendaría un champán un poco más vinoso, más avinado, quizá algún milésime que tenga algunos años de cava. ¿Sabes? En las cavas que se guarda el champán por, por bastantes meses, porque para hacer un brut, el mínimo de la ley son 13 meses. Por ejemplo, casi todo lo que encontramos en los supermercados se guarda 13 meses, pero una casa un poco más de alta costura, más handcraft, la guarda mínimo 3 años. Y obviamente un vintage se guarda mínimo 10, 15, 20 años. Entonces, este tipo de champán un poco más vinoso va perfecto con los quesos y quizá terminar pues la cena con un demi-sec, con el postre, obviamente. Perfecto, excelente recomendación. Ahí quedó Mayra, dice muchísimas gracias. También saludos a David Treay desde Mérida, que nos saluda desde allá y que, bueno, ya yo creo que ya David tienes el compromiso de comer cochinita pibil y un buen rosé por nosotros, por favor, y nos dices qué tal el maridaje, David. Así que saludos hasta Mérida. Blanquita Coronado igual dice qué delicia de charla, ya todos nos dio hambre. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, aquí es como casi hora de comida, Sam. Entonces, Claro. ya con lo que nos estás contando, ya vamos a salir a buscar un chilito en nogada y una muy buena copa de champán. ¡Qué delicia! Me gustaría que platicáramos también un poquito de lo que ha sido tu experiencia, en este caso, en esta casa en Henriot, que es esta firma, esta casa para la cual ahora estás trabajando, y también que me cuentes qué te llevó a enamorarte del champán, porque a mí me enamoró el vino tinto y el champán hace algunos años, pero ahora sí, tu vida en función de esto, de estudiarlo, de volverlo tu pasión de vida,
y lo Claro. que ha sido también tu labor en Henriot, y que es, pues sabemos, una de las también principales casas en Francia, y que nos cuentes un poquito de ti. Claro. Bueno, para empezar, tuve un interés en el vino cuando era un poco joven, o sea, en la universidad más que nada, porque yo creo que nuestra generación, y esto es específico, México realmente no tenemos, no es una cultura de vino como la es históricamente para países como España, Francia, Italia, etcétera. Ujú. Entonces hay una curiosidad en el momento en que la gente empieza a decir, quizá cocinar un poquito mejor con productos orgánicos o quizá con algunos productos de la región, etcétera, y va acompañado, porque la gastronomía va 100% acompañada del vino y viceversa, no puedes tener uno sin el otro. Entonces, el hecho de estar un poco interesada en esto me llamó mucho la atención el vino, tuve mucha curiosidad de probar con amigos, etcétera, y yo creo que es un proceso, perdón, No te preocupes. es un proceso en el que vas descubriendo poco a poco. El champán realmente es un producto difícil a degustar si te inicias con el vino, porque el hecho de tener un poco de gas no es fácil apreciarlo. Y obviamente si empezamos con un champán tipo que la compras en el súper, de repente es un poco agresivo. Es, perdón por la comparación, pero es como si tienes una bolsa, perfecto, como si tienes una Michael Kors y un Louis Vuitton. Es el perfecto ejemplo con el champán que compramos. Digo, Michael Kors es muy bueno, no dudo, pero Louis Vuitton es Louis Vuitton. Claro. Entonces, una se produce con miles de máquinas y la otra está cocida a mano. Y es igualito el champán. El ejemplo, la que vamos a comprar en el súper de una etiqueta naranja o blanca, es producida en mil, o sea, es bueno, obviamente, pero producida en muchísima cantidad, y la otra es más de alta costura, más handcraft. Entonces, bueno, el hecho de que, yo creo que el champán, como lo dije, en el camino, para mí fue una etapa que descubrí mucho más tarde, mismo quizá era mi destino. Cuando yo quise estudiar enología, empecé a aplicar a diferentes escuelas. Hay 5 escuelas en Francia que dan este diploma. Y, la primera escuela que me dijo que sí fue Champagne. Wow. Entonces yo dije, bueno, Champagne es como, primero tiene un focus muy grande en Champagne y no era mi primer objetivo. Y después, pues es una región súper fría, donde todo el tiempo llueve y hace muchísima neblina y es un poco depresivo. Entonces dije, no, voy a ir al sur de Francia a estudiar. Pero siempre me llamó un poco la atención. Entonces, obviamente, en la formación degustamos muchísimo todos los vinos de todas las regiones, etcétera, y me llamó mucho la atención el producto. Pero fue realmente mi amor por el champagne cuando justo después de Napa me pregunté qué quería hacer con mi vida profesional y me di cuenta que quería regresar a Francia para hacer un poco de años de carrera en el medio. Entonces, tuve una oportunidad de hacer un proyecto de viticultura en la región de Champagne y Wow. tuve mucho tiempo libre, entonces tuve mucha oportunidad de gustar un poco en todos lados y dije, creo que esto es para mí. Me encanta el champagne. De repente estás en la oficina y todo lo que quiero es una copa de champán. Llegas a tu Como casa y todos en la vida. Sam, como todos en la vida últimamente, aunque no estemos en la oficina y estemos en la casa, como todos. Sí, tu micrófono, ahí está, listo. sí. Entonces, espero que no se vaya la luz porque aquí está oscureciendo, ¿eh? Sí, ¿Ves? claro. Está Sí, no, fuerte. estás bien. Cuando ya te empiece a perder, te digo, porque yo sé que Exacto. está oscureciendo allá. Y bueno, entonces realmente yo estuve estando en el lugar porque yo creo que en general con mi experiencia, yo conozco muy bien los vinos de Bordeaux porque viví en Bordeaux, conozco muy bien los vinos de Champagne porque viví en Champagne y ahora conozco muy bien los vinos de Bourgogne porque vivo aquí. No hay obviamente mejor experiencia que vivir en el lugar, que probarlo todos los días, que conocer todas las casas, entonces para mí fue una oportunidad grande. Obviamente no es un requisito, digo, si tienes el presupuesto, puedes descubrir la región perfectamente desde donde vivas, pero Claro. obviamente pues es una parte de un budget. Entonces yo me enamoré de este producto y después dije, yo lo que quiero es vender champán y es dar a conocer este producto en miles de lugares, a miles de personas, porque para mí fue un descubrimiento, no es algo que mis papás me inculcaron. Y ahora es algo que disfruto muchísimo y yo creo que incluso yo no sabía que había una consumación tan fuerte en México, siendo el país número El, 10 que lo el hace. país décimo, exactamente. Y consumidor también. Esto habla de que, bueno, no estamos tan mal en el tema del champán. Claro.
Claro, 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 claro. Incluso hay una consumación, pues yo creo que al nivel de España. Los españoles también beben mucho champán, mismo si tienen el cava, mismo si tienen algunos efervescentes bastante conocidos, son bebedores de champán. Y bueno, pues también este es quizá otro tema, que hay sparklings por todos lados del mundo, pero champán es champán. Ah, claro, ¿Por que qué? No claro solamente que así es. no solo por la metodología, sino también por la riqueza del suelo, por la riqueza del lugar, y es una magia. Es una Sobre magia. todo los procesos en la elaboración del champán, ¿no? Ahí es, creo, como lo que nos compartías hace un momento, lo que hace la diferencia. O sea, tú puedes identificar si un vino normal, tradicional, espumoso, pero los procesos que van implícitos detrás de una botella de champán, creo que eso es lo que hace también. Y una de las preguntas la pregunta de los 64,000, ¿por qué el champán es tan caro? Claro. Pues creo que Samantha nos ha dicho claramente por qué es tan caro y realmente es por todos los procesos que van involucrados detrás de cada botella, detrás de cada etiqueta, que va más allá de una situación comercial, sino es un producto único que va, como bien lo dices, con cierta añada, con ciertas características. Sí, y bueno, yo creo que para empezar, la materia prima es cara. Es una de las regiones más caras de Francia para comprar alguna hectárea. Una hectárea cuesta entre 3 y 5 millones de euros. Entonces, para empezar, la uva, cuando quieres, si algún día Ale quiere venir a Francia y hacer champagne, el kilo de uva es bastante caro. Entonces, para empezar, es eso. Después, obviamente, tienes las instalaciones, haces el proceso, pero una botella de champagne al menos tienes que esperar un año de la recolta más un año a que duerma en sus cavas para que se haga la segunda fermentación y otro año en lo que lo puede sacar al mercado. Entonces son 3 años sin dinero. Wow, no, sí, claro. Y bueno, no se diga, o sea, para una cuvée un poco más especial donde hay que esperar aún más tiempo. Entonces todo eso es mucho dinero y bueno, pues por eso el champán es tan caro. Definitivamente, pero creo yo que ahorita con esta apertura también y esta alternativa, que la verdad es que es solamente, creo yo, investigar un poquito, saber más allá de lo comercial, las alternativas, como en el caso del vino, en el caso del champán, podemos tener y degustar y podemos hacer parte de repente de nuestras celebraciones, que no tenemos que esperar a que sea a la mejor ahora sí un cumpleaños o la entrega de un anillo o el aniversario de alguien, como para poder degustar una buena botella de champán y darte esa oportunidad. Algo que me ha encantado dentro del marketing de las marcas es que ahora están como en presentación pequeña o individual, entonces tienes como estas, yo les llamo que son mis regalos, y tienes el pretexto perfecto para tus celebraciones personales. Llegas a casa y de repente tuviste una muy mala semana o por el contrario una excelente semana y puedes premiarte con este maravilloso Claro. mini regalito. Y como Aunque dices, bueno, de repente son estas presentaciones que lo están haciendo muchísimo más accesible para que también el sí, consumidor tenga estas alternativas. Antes, bueno, yo sí abro una botella de champán, yo o sea, digamos, no lo que perdono, ¿verdad? Se te iba a acaba. decir, que es una botella de champán no es suficiente para dos. Bueno, y de Exacto. hecho, qué bueno que toca este tema de los diversos tamaños. Obviamente, como lo dices, para probar y todo está perfecto una media botella, pero el detalle de la media botella es que normalmente tiene un poco más de presión y llega a ser un poco más agresivo el gas. Entonces, la recomendación que yo daría no es la botella, sino el Magnum, el de 1.5 litros. ¿Por qué? Porque la botella respira menos, o sea, al final el corcho es el mismo tamaño que una botella normal y tiene menos intercambio de oxígeno. Entonces, evoluciona de una manera muchísimo más lenta y el placer es el doble. Un Magnum, 1,5 litros para dos. No, Sí, Tienes, está, tienes, que, tienes que empezar a hacer algo para que comercialicen ese tamaño en México, porque todavía no nos llega. ya Así no, que sí tienes razón, es raro. Lo es puedes raro. encontrar en los lugares, pero es raro, es raro, es raro. Pero yo creo que esto es una invitación, como lo dices, quizá cuando haces cualquier reunión con amigas, pues cada quien, no sé, se reúnen varias, compran dos o tres diferentes y degustar es perfecto. O sea, y sobre todo entre amigas que ríes tanto, compartes tanto que bueno, se suba ligeramente un poquito. Aquí en Francia hay una palabra que me encanta para describir. No es cuando estás borrachita, no es cuando estás... es mucho antes. Es un estado que le llaman pompette. Pompette quiere decir como
una burbujita. Entonces, este estado Pompet. Qué lindo. de energía, es muy bonita la palabra, ¿eh? Esperen un segundo porque voy a Sí, dar la luz. el- Ahí estamos. Listo. un poquito más. Ahí está, perfecto. Listo. Esta palabra de Pompet yo creo que describe perfecto el momento en que te da un poco más de energía y te da alegría y punto. No estás nada aburrido, estás súper bien y estás en un muy buen ambiente. Entonces, yo creo que 2 vasos de champán te dan como esta energía entre amigas que hacen la experiencia bastante, bastante agradable. No, pues está increíble. Pues ahí está la invitación. Creo que parte de este nuevo movimiento en el mundo del vino, en el mundo del champán, es experimentar, es darnos esa oportunidad de repente de probar, de hacerlo con diferentes maridajes, de incluso el champán disfrutarse solito, así como está, no saben, es maravilloso. Entonces me gustaría, Sam, que antes de cerrar pues nuestra entrevista, ahora sí que nos digas dónde podemos seguirte, tus redes sociales, dónde estás, dónde podemos conocer más acerca de Champagne Henriot también, porque estás trabajando ahora con esta casa en Francia y pues ahora sí, seguirte en tus redes sociales para aprender más de este tema, por favor. Claro, bueno, mi seudónimo es Glu Glu Sam. Glu Glu quiere decir Glu Glu, que yo no quiero decir borracha, más bien Glu Glu. Glu Glu, aquí es un tema, se escribe Glougloou Sam, como mi nombre es Sam. Glu Glu es una palabra que utilizamos mucho para decir que el vino se bebe fácil y que es un vino de mucho placer. Entonces, bueno, Glu Glu no quiere decir que sea borracha. Simplemente que me gusta mucho degustar y, bueno, obviamente tener el placer de compartir una buena copa, una buena botella. Entonces, intento tener un poco más de actividad en las redes sociales. Realmente no, quizá no es mi fuerte, pero voy a intentar compartir un poco más. Perfecto, Sammy. Estás en Instagram, ¿verdad? Estoy en Instagram. Perfecto. No, pues ahí está la invitación. Yo creo que a conocer muchísimo más de este maravilloso mundo y de este elixir del champán. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un profesional como lo es Samantha y que pues ahora sí que plasma también esa pasión por su amor y su pasión por esta mundo del champán que me parece maravilloso y único. Creo yo que también nos hace, pues como mujeres, sentirnos muy orgullosas del trabajo que estás haciendo, de esta manera tan linda de representarnos desde Francia, de poner muy en alto el nombre de México y más en este tiempo, yo creo, no solamente en este contexto de fiestas mexicanas, sino creo de todo lo que estamos viviendo todos y de sentir esta cercanía y también yo creo que sentir a nuestros compatriotas cerca y sabernos que pues de alguna manera esta situación o lo que sea que enfrentemos como reto, como humanidad, va a ser llevadero y que siempre podemos ahora sí tratar de sentirnos mejor, estar mejor, aprender cosas nuevas. Y creo yo que en el momento en que se destapa una botella de champán, algo se propicia, algo cambia y eso es clave. Así que pues dense la oportunidad, por favor, de conocer un poco más de este fabuloso mundo. Yo he estado revisando en el tema del champán desde que conocí a Sam, pero en Champagne Henriot, que es esta casa donde ella está, es algo que a mí me ha maravillado porque tienen de repente muchas alternativas en cuanto a opción de maridajes muy sencillitas, algo bien práctico, a veces chocolates, a veces tapas, a veces algo sencillo que tenemos en casa. Entonces, dense la oportunidad de revisar sus redes sociales y por ahí va a estar toda la información. Pues agradecerles mucho el placer de su compañía esta tarde de sábado, que pasen un increíble fin de semana, disfruten muchísimo. Yo feliz de estar, beban mucho champán, por favor, y nos cuentan, y ya les estaremos llevando más material de este tipo de temas para saber también cómo se sienten, qué vinos, qué no les gustan, y pues como dice Samantha, darnos la oportunidad de experimentar, de descubrir y de encontrar cuál es en sí lo que nos gusta. Por favor, me gustaría si nos compartes algún mensaje de conclusión, algunas palabras, Samantha, por favor. Al final no hay secreto. Para encontrar el champán que te gusta hay que probar muchos.
Como lo dije antes, bueno, pues yo en este caso trabajo por Agrio. Agrio es una casa pequeña realmente, es una casa un poco handcraft, como hice la comparación, pero es un poco handcraft, es realmente, no hay quizá mucho marketing, no es muy conocida, pero ofrece una buena calidad, como también hay otras marcas parecidas. Yo creo que en México una muy buena recomendación si es Vinoteca, porque ofrece una selección bastante buena, no solo en champán, sino en vino general. Y no hay mejor manera de conocer el vino más que probar y probar y probar y probar. Quizás sí, obviamente, leer, seguir algunos de los sommeliers y de los periodistas importantes en el mundo del vino, pero al final lo que cuenta es vivir la experiencia. Claro, definitivamente, eso es maravilloso y darse la oportunidad también de, pues ahora sí experimentar y encontrar nuestra champaña ideal, la que llena nuestras expectativas. Pues feliz de compartir contigo, Sam. Me voy a despedir de lo que es el enlace solamente y pues me voy a quedar contigo aquí en esta transmisión para despedir nuestra entrevista. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Pues en la próxima semana estaremos por acá compartiendo algunos otros espacios que ya tenemos, la verdad, un mes maravilloso en cuanto a contenido. Y bueno, pues solamente para pedirles que cualquier tema que quieran que de alguna manera abordemos, ahora sí que estamos siempre atentas a sus comentarios para poder compartir este y muchos otros más temas. Pues muchísimas gracias, Sam. Un placer haberte tenido el día de hoy en esta valiosa entrevista desde Francia, que con nuestra diferencia de horas pudimos coincidir. Muchísimas gracias, me es muy valioso en sí esta entrevista, creo que ha sido maravillosa y bueno, el compartir también este hermoso tema. Muchísimas gracias, pues voy a despedir esta emisión, le pido a Sam que se quede aquí conmigo en este enlace y pues agradecer el placer de su compañía. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta otro momento. Bye bye. Voy a cortar.